Continuamos con nuestro curso básico de RAS. El día de hoy vamos a ver un nuevo capítulo donde estaremos tratando el control de flujo. Aquí ya empezaremos a ver las diferentes condiciones que tendremos para poder decirle a nuestro aplicativo qué camino debe seguir en base a ciertas condiciones, ¿okay? O incluso tener procesos repetitivos que nos ayudarán a mantener algún flujo, ¿okay? En todo el flujo de procesos que tendremos que realizar al escribir nuestro software. Ok, ahora como primer concepto aquí entra el tema de las condicionales. ¿Qué es una condicional? Ahora, una condicional prácticamente es una especie de, digamos, lógica que tiene que ser booleana, o sea que indica que su valor tiene que ser siempre o un valor verdadero o un falso, ¿ok? Y eso sería una decisión, ¿ok? Por ejemplo, podemos decir, si mañana llueve, de repente no salgo de casa, ¿ok? La condición sería si mañana llueve, ¿ok? Te quedas en casa a descansar, ¿no? ¿Para qué vas a salir? ¿Ok? Entonces, eso sería la condición. Entonces, te permite, en el caso de un aplicativo software, pues tomar ciertas decisiones y decidir ciertos caminos por donde ir. ¿Okay? Es como si te encontraras en una intersección y pues en base a las condiciones que existen en ese momento, tú vas a decidir si irte a la izquierda, irte de frente, irte a la derecha y cosas por el estilo. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo definir todas estas condiciones. ¿Okay? Como primer verificador de condiciones tenemos el clásico if. ¿Okay? Entonces en español pues significaría si pasa esto, realiza esto. ¿Okay? Entonces con pasa esto nos referimos a la condición. ¿Y cuál es la condición? Hemos dicho que la condición tiene que ser booleana. Siempre tiene que ser o verdadero o falso. ¿Okay? Eso siempre tiene que ser. Entonces, por ejemplo, aquí hemos enmarcado como 1 la condición. Entonces, si número es mayor que 0, número se refiere al valor que almacena internamente la variable número. Si ese valor es mayor que 0, entonces va a suceder este bloque que tenemos aquí, que aquí hemos marcado con el número 2. ¿Okay? Entonces, lo que va a suceder ahí es que va a mostrar un mensaje en la consola, que va a ser el número es positivo. ¿Ok? Entonces, esto es la primera condicional. Vamos a ver un poco cómo funciona. Vamos a replicar esto a nivel de código y así podemos analizarlo. Entonces pasamos a nuestro editor de código, ¿okay? Que tenemos aquí nuestro ejemplo del capítulo pasado y vamos a ir definiendo por acá. Entonces vamos a definir un número, por ejemplo, vamos a colocar 5, ¿ok? Recordemos, es una variable que tiene asignado un valor 5, que es un entero de 32. ¿Ok? Y aquí empezamos a escribir nuestra primera condición. Entonces, para empezar a escribir la condición, necesitamos utilizar la palabra reservada if, ¿ok? IF, ¿ok? Que sería el sí condicional en el español, ¿ok? Entonces tenemos if, espacio, y nos vamos a colocar aquí la condición, ¿ok? En otros lenguajes es necesario utilizar los paréntesis, ¿ok? En RAS no es necesario, ¿ok? Solamente necesitamos escribir cuál será la condición. Por ejemplo, de acá le decimos número mayor a 10, ¿ok? Entonces, estos paréntesis es lo que va a ser el bloque de código que se va a ejecutar si esa condición se ejecuta. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a imprimir un texto que diga el valor es mayor que 10, por ejemplo. ¿Ok? Un simple mensaje de texto. ¿Ok? Entonces, todo lo que esté dentro de este bloque, lo que acabo de seleccionar, es prácticamente lo que se va a ejecutar si la condición número mayor que 10 es verdadera. ¿Ok? Entonces, si esta condición de aquí es verdadera, entonces se ejecutará este bloque que tenemos aquí. ¿Ok? Solo si es verdadera. Aquí atentos, por favor. Solo si es verdadera la condición se ejecuta este bloque de aquí. Si la condición es falsa, no se ejecuta. ¿Ok?
Entonces vamos a ver aquí, vamos a tratar de que esto sea siempre verdadero. Vamos a cambiarlo, así como el ejemplo, vamos a colocar si el número es mayor que 0, entonces se ejecutará este bloque de aquí. Entonces aquí estamos definiendo un valor 5, entonces 5 es mayor que 0, sí, correcto. Entonces se ejecutará este bloque de aquí. Entonces vamos a ver aquí, vamos a limpiar acá y ejecutamos cargo run. Y como ven tenemos el mensaje, el valor es mayor que 10. Bueno, aquí le cambiamos porque hemos cambiado el valor, ¿no? Entonces vamos a limpiar nuevamente y volvemos a ejecutar. Y aquí tenemos, el valor es mayor que 0. Entonces, este bloque de código solamente se ejecuta si la condición es verdadera, ¿ok? Si la condición es falsa, no se ejecuta. Por ejemplo, si yo aquí le coloco menos 10, ¿ok? Entonces yo le digo menos 10 es mayor que 0, no, correcto. Entonces si ejecutamos esto, como ven, no hay ningún mensaje que se imprima. ¿Por qué? Porque esta condición o este bloque, perdón, solamente se ejecuta si la condición, que es esto de aquí, es verdadero, ¿ok? Si la condición es falsa, no se ejecuta, ¿ok? Como en el resto de lenguajes. Pero para quienes son los nuevos en el mundo de la programación, tengan en cuenta esto. Solamente se ejecuta este bloque de código si la condición es verdadera. De otro modo, no. ¿Ok? Entonces ahí tenemos nuestra primera condición. Y claro, podemos utilizar los otros operadores. De repente que sea mayor o igual, menor o igual, ¿ok? O simplemente menor o simplemente mayor, ¿ok? Entonces ahí tenemos los diferentes, la primera condición. Entonces esto será nuestro condicional if. Y luego pues tendremos también otro tipo de condicionales, ¿ok? Que tenemos el if else, que es, digamos, si pasa esto, ¿ok? Si pasa esta condición, entonces realizas esto. Si no, ¿ok? Si acaso contrario, pues realiza otra operación, ¿ok? Entonces, como decirle, darle dos operaciones a realizar, ¿ok? Porque no siempre sucederá que entraremos en ese condicional del if, sino que necesitaremos un caso contrario más, ¿no? Como lo que estábamos viendo aquí. Si el número es mayor que 10, por ejemplo, es aquí, si le damos un menos 10, pues no hay ningún mensaje que se ejecute, ¿cierto? Si volvemos a ejecutar aquí, como ven, no hay ningún mensaje. Y si nos interesa también gestionar ese caso contrario, ¿ok? Entonces podemos agregarlo aquí, ¿ok? Else. Y aquí imprimimos otro mensaje. Por ejemplo, imprimimos el valor es menor que 0. ¿Ok? Entonces ahí ya tengo dos condiciones prácticamente. La primera condición es esta. Si es mayor que 0, entonces se realiza o se ejecuta este bloque de código de aquí. Caso contrario, o sea, si no cumple la primera condición, se ejecutará el siguiente bloque que hemos especificado en el else. Entonces el else significaría en otro caso o caso contrario, pues se ejecuta todo eso bien. ¿Ok? Entonces aquí ejecutamos. Como vemos aquí dice el valor es menor que 0. ¿Ok? Ya tenemos una condición más o un caso más que gestionar. ¿Ok? Entonces para eso sirve este if else, ¿ok? Si pasa esta condición, realizo esta operación. Si no sucede o no es verdadera esta condición, simplemente ejecuto este otro bloque, ¿ok? Entonces para esto sirve el if else. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos también condicionales múltiples, donde ya empezamos a unir diferentes if else para poder hacer diferentes casos, ¿ok? Como por ejemplo es aquí el caso de la calificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a cambiarle aquí. Si tú tienes una nota o tu calificación de tu evaluación, digamos que obtuviste, no sé, un 15 por aquí, o 14, lo que se escribe. Entonces podemos decir que si la nota es mayor que, por ejemplo, a 17, ¿ok? Digamos que tienes aquí una calificación, por ejemplo, excelente, ¿no? Ok, si es mayor a 17, tienes una calificación excelente. Y aquí puedo agregar más. Entonces puedo decirle, en caso contrario, si la nota es mayor que, por ejemplo, 13, ¿ok? Y aquí podré decirle, mira, entonces vamos a imprimir aquí y basta.
no tan bien, vamos a poner aquí, no tan bien, pero ok, no está tan bien, pero al menos aprobaste. Caso contrario, o sea, si no es ni mayor a 13, pues ya abajo a 13, pues aquí colocaremos estudia más. Ok, bueno, ahí hace faltan las tildes, ¿no? Estudia un poco, estudia, y te gritamos, ¿no? Ok, entonces por aquí ejecutamos. Entonces, por ejemplo, si revisamos esto, tendremos que la nota es 14, entonces, ¿es mayor que 17? No, ¿cierto? Entonces no entra en esta condición, ¿ok? Porque esta condición, si empezamos a analizarlo, sería 14 es mayor que 17, no, ¿cierto? Entonces, si aquí hacemos lo que va a ser internamente, va a ser 14 es mayor que 17, no, ¿cierto? Entonces, ¿esto que devuelve? Falso. Y hemos dicho que solamente en el if entra solo si la condición se vuelve verdadera, ¿ok? Entonces, como es falso, todo esto de aquí no se ejecuta. Y luego pasa la siguiente instrucción, que sería este if de aquí. Entonces empezará nuevamente. 14 es mayor que 13. Entonces, en este caso sí es verdadero, ¿cierto? Entonces, como es verdadero, se empieza a ejecutar esta instrucción de aquí. Y por eso es la que el mensaje se vuelve no tan bien, pero ok. ¿Y qué pasó con este else? El else solamente se ejecuta si es que ninguna de las condiciones que se encuentran en la parte superior han sido verdaderas, ¿ok? Si todas son falsas, entonces ahí se ejecuta esto. Entonces, por ejemplo, aquí si colocamos un 8, ¿ok? Entonces vamos a analizarlo nuevamente. Entonces aquí será 8 es mayor que 17, no, entonces esto no se ejecuta. 8 será mayor que 13, no, entonces tampoco se ejecuta esta instrucción, ¿ok? O este bloque de código. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues para todo lo que no cumpla la parte superior, se ejecuta la parte else, ¿ok? El último else que hemos definido. Entonces, si nosotros aquí guardamos y ejecutamos esto, ahí tenemos estudia, ¿no? Se empieza a gritar. Ok, entonces de este modo es como funcionan los if múltiples. Tú puedes tener muchos. Aquí hay que tener cuidado con esto, ¿ok? Si bien es cierto el lenguaje lo permite tener varios ifs, o incluso de un if puedes tener otros ifs, porque digamos aquí podrías tener si la nota es mayor a 19, vuelta imprimes otro mensaje, ¿no? Súper excelente, qué sé yo, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado en programación con estos ifs que se encuentran anidados, ¿ok? Aquí entra un concepto que se llama la complejidad ciclomática, ¿ok? Cuando tú tienes muchos ifs, se tiende a decir que el software no es de calidad, ¿ok? Y claro, esto de aquí, pues a nivel de compilador tampoco te lo dice porque para él está funcionando bien, pero a nivel de calidad del software, del código, esto no es de calidad porque tiendes a tener una complejidad muy alta, ¿ok? Porque tienes muchos caminos y muy difícil de gestionar. Entonces aquí es donde ya se aplican algunas estrategias utilizando patrones de diseño, los design patterns, ¿ok? Que te permiten desacoplar todos estos ifs anidados que tienes, ¿ok? Entonces mucho cuidado con estos if anidados, ¿ok? Si bien es cierto los lenguajes lo soportan, pero hay que utilizarlo con mucha prudencia, ¿ok? Estudien bien los llamados patrones de diseño que se utilizan mucho en ingeniería de software, ¿ok? Pero por ahora, digamos que los ifs se definen de este tipo. Entonces, repasemos. Un if tiende a evaluar una condición que tiene que ser booleana, ¿ok? Eso indica que yo aquí no le puedo decir sí 17. ¿Ok? Esto no puede suceder porque esa condición no es booleana. El 17 no es booleano. Sí le puedo decir if true, ¿ok? Pero en este caso él ya te va más o menos decir que mira, aquí esto de aquí se va a ejecutar siempre, ¿no? Porque siempre va a suceder este if aquí y nunca va a suceder esto de aquí, ¿ok? Porque siempre va a existir este valor de aquí. ¿Ok? Entonces yo tampoco podría decirle solo if nota, porque nota no es un valor booleano. Pero si en el caso nota tiene un valor booleano, ahí sí me lo permite. Claro, aquí pues tendría que reescribir todo este ciclo de aquí de condiciones que hemos hecho.
¿ok? Entonces tengamos en cuenta eso, que las condicionales solamente permiten, digamos, algo que se pueda transformar en un valor booleano. Tiene que ser o verdadero o falso. Si es verdadero, ejecuta esa condición, ¿ok? Si es falso, no se ejecuta, ¿ok? Y tiende a irse hasta donde exista un else. Si no has definido ningún else, no hay ningún problema, indicará que él no ejecutará ni esto ni esto, ¿ok? Entonces para esto sirven los if múltiples, ¿ok? Tengamos mucho en cuenta esto, ¿ok? Puedes tener varios. Y puedo tener ahí otro más, sí, puedes tener todos más. De repente aquí verificas la... Me he olvidado de escribir aquí, por ejemplo, si es mayor que 11, y luego puedes tener aquí nuevamente si la nota es mayor, no sé, que 9, y puedes tener ahí diferentes mensajes para cada uno, ¿ok? Puedes tener toda esa cantidad de ifs, ¿ok? Pero siempre recuerden, los ifs, los if anidados, siempre hay que utilizarlo con mucha prudencia, ¿ok? Son muy robustos, pero hay que tener cuidado, hay que utilizar patrones de diseño para que no se vuelva todo difícil de mantener cuando se tienen los ifs anidados, ¿ok? Entonces pasamos a lo siguiente. Luego tenemos la coincidencia de patrones, ¿ok? Entonces en RAS la coincidencia de patrones se utiliza mucho, ¿ok? Lo que existe también en otros lenguajes que son los clásicos switch, ¿ok? Pero en RAS es un poco más robusto, ¿ok? Pero en este primer capítulo, o al menos en este capítulo, solamente vamos a tratar las cosas más simples para no generarles mucha confusión, ¿ok? Entonces, ¿qué es la coincidencia de patrones? La coincidencia de patrones prácticamente te permite verificar ciertos valores o ciertos patrones, ¿ok? En base a variables o en base a valores, ¿ok? Y en base a eso tú puedes, pues, gestionar, en este caso, como vemos aquí, un mensaje, o incluso de retornar otro valor o ejecutar diferentes operaciones, ¿no? Como diferentes funciones que puedas tener en tu aplicativo. Entonces vamos a ver cómo se hace esto. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría decir si la nota es igual a, lo inicializamos aquí a 10, lo mismo que hemos hecho con los ifs, se puede hacer con nuestro amigo match, ¿ok? Entonces aquí yo le puedo decir match nota, ¿ok? Yo aquí le puedo decir, por ejemplo, si es 20, ¿ok? Aquí me estoy confundiendo, perdón, no puedo escribir, ¿ok? Entonces aquí tenemos, si la nota es 20, por ejemplo, yo puedo acá imprimir de repente excelente, ¿no? Si es que sacaste 20, ¿ok? Luego, de repente, si tengo un valor 10, por ejemplo, puedo imprimir medio, ¿no? Mediocre, ¿no? Para no insultarlo, ¿ok? Si nosotros no cumplimos todas las o no cubrimos todas las condiciones que pueden suceder con el match, pues aquí el compilador nos obliga a gestionar todas las condiciones, ¿ok? Porque si vemos aquí nos dice que el tratar de hacer una comparación de patrón a un valor entero, pues tenemos que cubrir tanto desde el mínimo entero hasta el máximo que soporta este entero de 32, ¿ok? Indicaría que tendríamos que cubrir el 0, el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente hasta su último valor, ¿ok? Pero en RAS nos permite tener, digamos, un modo para decirle todo el resto aplica este mecanismo o gestiónalo de este modo. Es con el guión bajo dentro del match. Entonces con esto nosotros le estamos diciendo, para el 20 muéstrame este mensaje, para el valor 10 muéstrame este mensaje, para todos los demás, para el resto de valores, con el guión bajo, acuérdense, vamos aquí a mostrar cualquier otro valor. ¿Ok? Entonces, de ese modo es como nosotros gestionamos con el match, ¿ok? Acuérdense siempre que RAS siempre te va a obligar a cubrir todas las condiciones posibles de ese tipo de dato, ¿ok? Si es un valor booleano, pues tendrá solamente dos opciones que cubrir, ¿no? El verdadero y el falso. Pero si es un entero de 32, tendrás que cubrir desde el mínimo valor que soporta hasta el máximo valor que soporta. Lo mismo con las cadenas de texto, ¿ok?
todos los valores tendrás que cubrirlo. Y pues no siempre vamos a necesitar aquí decirle, mira, para el 0, imprímeme aquí, por ejemplo, 0. No será necesario esto, ¿no? O aquí, cúbreme para el 1 y así sucesivamente. Pues pasaríamos escribiendo el código al infinito, ¿no? Entonces nosotros cubrimos solo los casos que nos interesa y para el resto simplemente agregamos el guión bajo. ¿Okay? Con el guión bajo le estamos diciendo cualquier otro valor que suceda, pues mostramos otro mensaje o lo gestionamos de un otro modo. Entonces si nosotros aquí imprimimos o lo ejecutamos, aquí como vemos, como el valor es 10, cubre, o mejor dicho, entra en esta condición donde dice pues que el valor es medio y nos muestra. Si ahora yo le paso aquí un valor de 90, por ejemplo, entonces que no es este, tampoco es este, entonces pasaría a entrar aquí a cualquier otro valor, ¿no? Entonces si vemos aquí, y ahí está, cualquier otro valor. ¿Ok? Entonces de ese modo podemos gestionar el match, ¿ok? Es como si fuera un switch case que existe en otros lenguajes, ¿ok? Esto de aquí sería lo que tendríamos el default en otros lenguajes como JavaScript, Python, ¿ok? Entonces ahí tenemos el default. ¿Y cómo hacemos esto mismo pero con un valor booleano, por ejemplo? Entonces vamos a hacer otro ejemplo con los valores booleanos para ver cómo se gestiona. Entonces, por ejemplo, es aquí. Vamos a ver aquí un valor booleano y vamos a decirle true. Ok, puedo utilizar también para el valor booleano. Entonces le puedo decir match y aquí, por ejemplo, me dice ya que yo debería cubrir las diferentes condiciones. Ok, aquí con esto to do y punto exclamativo o el símbolo de admiración prácticamente nos permite indicar que aún no lo hemos implementado, o es algo que nos falta implementar. Entonces aquí podemos mostrar un pequeño mensaje, por ejemplo, es verdadero, ok, o aquí en este caso será es falso, ok. Y como ven, aquí solo necesitamos cubrir dos casos, verdadero y falso, ok. Entonces aquí pues diremos que es verdadero. Okay, si le pasamos un valor a falso, tendremos que es un falso. ¿Okay? Entonces, de ese modo podemos cubrir ahí las dos condiciones. ¿Okay? Los dos casos en los cuales puede ser un booleano. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, tengo un char? ¿No? Si, por ejemplo, aquí tengo un char 1, y, por ejemplo, aquí defino una A. ¿Okay? Entonces, del mismo modo, yo tendré que gestionar los diferentes casos. Entonces tendré, por ejemplo, puede suceder un A y aquí, por ejemplo, si imprimo, aquí es una A. ¿Ok? Y así para la B. ¿Ok? Y del mismo modo, aquí tendré que decirle B. Entonces, como ven, aquí ya se me empieza a enojar porque me dice, mira, no estás gestionando todos los casos. ¿Ok? Tienes que gestionar todos los casos. Y si tratamos de compilar, aquí me dice, mira, todos los patrones son estos, o sea, tienes que cubrir cuando es C, cuando es D, cuando existe por aquí otro carácter en el formato Unicode, ¿ok? Entonces, cuando necesitamos nosotros solo gestionar ciertos datos en específicos, pues a esos datos en específico, esos valores en específico, pues le colocamos aquí dentro de nuestro match. Para todo el resto agregamos el guión bajo. Recordemos siempre, el guión bajo sirve para decirle a RAS que para todos los demás gestiónalo de este modo. Ok, entonces aquí por ejemplo puede decir otro valor. Ok, y como ven ahí ya me permite o me permitirá compilar. Ponemos aquí es una A, ¿okay? Porque es el valor. Si yo le paso por aquí un char de una Z, ¿okay? Si ejecuto, pues aquí me dice otro valor, ¿ok? Y con eso tenemos un poco lo mínimo del match, ¿ok? Es muy robusto, se utiliza muchísimo en RAS. Hasta ahora hemos visto lo mínimo, ¿ok? Que te permite verificar ciertas condiciones. Esto, por ejemplo, cuando viene un valor desde el cliente, si estás haciendo un servicio web, imaginemos que te envía un código,
¿ok? Y ese código tú te esperas que exista en tu base de datos o que exista dentro de un diccionario de datos que tú tienes predefinidos, pues simplemente puedes decirle, mira, si el código es A, entonces yo lo acepto. Si el código es B, también lo acepto, pero si llega un código C, de repente ese valor no lo acepto, porque de repente pues no es un valor conocido, ¿ok? Entonces de ese modo tú puedes o se puede gestionar las diferentes condiciones con el match, ¿ok? Y tiene muchos más casos de uso, pero para hacerlo básico por ahora vamos a ver solamente estos, ¿ok? Entonces recordemos siempre, el guión bajo, o sea, el patrón guión bajo captura cualquier otro valor, ¿ok? Entonces de ese modo tú solamente capturas los valores que te interesan a ti, ¿ok? Con los cuales tú quieres trabajar, y con el guión bajo le dices para todos los valores adicionales a los que yo estoy gestionando, pues entrarán en ese grupo, en ese patrón en el cual tú estás definiendo el guión bajo, ¿ok? Acuérdense de eso. Perfecto, ¿qué más tenemos ahora? Ahora tenemos los bucles, ¿ok? ¿Qué es un bucle? Un bucle prácticamente es algo que se repite varias veces, ¿ok? En base a ciertas condiciones, claro está, ¿no? Puedes tener un proceso que se repita 5 veces, 6 veces, 20 veces, o de repente que se repita en base a los elementos que existe dentro de un array, ¿ok? Entonces vamos a ver cuáles son los diferentes bucles, o que son, repitamos, son procesos que se repiten, ¿ok? Tú defines el bloque de código que quieres que se repita y él solamente se repite y se repite hasta que tú le digas detente, ¿ok? Entonces, como primer bucle tenemos el bucle infinito, ¿ok? Aquí tengamos mucho cuidado con este bucle porque es infinito. Eso indica que una vez que tú lo defines, él se ejecuta hasta que el aplicativo se cierre de forma, digamos, forzada, ¿ok? Si es que tú no le has especificado cuándo se tiene que detener, ¿ok? Y se ejecuta ahí al infinito. Si nunca reinicias tu computadora, se ejecuta ahí hasta el día de la muerte de la computadora, ¿ok? Entonces tengan cuidado con estos bucles infinitos, ¿ok? Que son los loops, ¿ok? Y pues todos los lenguajes tienen bucles infinitos, ¿no? Entonces vamos a ver un poco aquí cómo se define un bucle, ¿ok? Entonces vamos a ver aquí nuestro código. Entonces vamos aquí a definir lo mismo que teníamos en nuestro ejemplo. Entonces tenemos aquí un contador, ¿ok? Para decirle cuántas veces se va a ejecutar este bucle infinito. Acuérdense, si es bucle infinito, se ejecuta al infinito. O sea, está ahí, repite y repite hasta que alguien le diga detente. Y pues si tú no le has puesto un mecanismo para que se detenga, él se ejecutará toda la vida, ¿ok? Entonces tengan cuidado aquí con esto. Entonces vamos a definir una variable que se llamará contador. La definimos que es mutable. ¿Por qué? Porque vamos a decirle nosotros en qué momento va a cambiar este valor, ¿ok? Necesitamos actualizar ese valor en base a cuántas veces ejecutará nuestro bucle. Entonces, para definir nuestro bucle infinito, utilizamos la palabra reservada loop, ¿ok? Y aquí dentro de estos paréntesis, no son paréntesis, perdón, dentro de las llaves, vamos a definir cuál será el bloque de código que queremos que se ejecute. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mostrar un mensaje, y aquí, por ejemplo, vamos a colocar lo mismo de nuestro ejemplo. Vamos a poner bucle infinito, ok, aquí vamos a ponerle un clásico warning, ok, atento con este bucle infinito, ok. Y vamos a decirle en la siguiente línea que se vaya incrementando en 1 el valor de ese contador, ¿ok? Entonces cada vez que se repita ese bucle o ese bloque de proceso que vamos a definir aquí, él se va a incrementar en 1, ¿ok? Entonces aquí le vamos a decir más igual 1, ¿ok? Entonces de este modo es como nosotros le estamos diciendo, mira, al valor de la variable contador increméntalo en 1. Esto de aquí también se puede escribir del siguiente modo, contador más 1, ¿ok? Esto, digamos, es el modo corto de esto, ¿ok? Al final es lo mismo, ¿ok? Solo que como es la misma variable que estamos utilizando, pues podemos escribirlo de este modo corto,
¿ok? Entonces el valor en 1 va a ser una suma al valor de esta variable, ¿ok? Entonces se escribe del mismo modo, ¿ok? Entonces hasta ahí estamos definiendo que esto se va a ejecutar y vamos a incrementar el valor de esa variable, ¿ok? Y ahora tenemos que definir la condición para que este bucle infinito se detenga. Recuerden, bucle infinito se ejecuta de por vida si tú no le especificas cuándo se tiene que detener, ¿ok? Entonces aquí tendremos, si el contador o el valor de la variable contador llega a 3, aquí simplemente le decimos detente. ¿Con qué palabra le decimos que se detenga? Con la palabra break, ¿ok? Con la palabra break aquí es como le decimos detente, ¿ok? Detente, párate, ¿ok? Eso indica que él se va a ejecutar hasta que contador tenga valor de 3, ¿ok? Y aquí si queremos, pues podemos imprimir el valor del contador. Por ejemplo, aquí podemos colocar, vamos a quitarle este warning, para así imprimir directamente contador, y aquí tenemos contador, ¿ok? Entonces de ese modo aquí imprimimos el valor del contador para ver en qué momento se detiene, ¿ok? Entonces acuérdense de esto. Si no le especificamos en qué momento se tiene que detener este bucle, él se terminará ejecutando al infinito y pues tendrás que reiniciar tu computadora o detener el proceso de forma forzada, ¿ok? Entonces definido esto, vamos a ejecutar por aquí, ¿ok? Entonces si vemos aquí tenemos bucle infinito, contador, vamos a hacerlo más pequeño esto, tenemos contador, dos puntos, el valor que tiene la variable contador en ese momento, ¿ok? Entonces la primera iteración que hace este bucle se encontrará con el valor 0, ¿ok? Luego incrementará su valor, ¿ok? Y incrementará su valor, tendrá un 1 y luego simplemente va a verificar el contador es igual a 3 o el valor de la variable contador es igual a 3. En este caso era 1, ¿ok? Y pues no se detiene, ¿no? Porque no es 3. Entonces interviene aquí y vuelve a ejecutar este de aquí. Entonces pasamos aquí, imprimirá bucle infinito, contador con valor esta vez 1, ¿ok? Pasa a la siguiente línea y empezará a incrementar su valor. Pasaría de 1 más 1, tendríamos 2. Entonces 2 es igual a 3, en este caso no, y por lo cual tampoco se detiene y pasa al siguiente y pasa nuevamente a esta interacción, donde aquí pues muestra el mensaje bucle infinito contador igual a 2, ¿ok? Entonces él imprime 2 y aquí es donde incrementa nuevamente ese valor de 2 a 3. ¿Ok? Entonces ahora contador vale 3. Contador, el valor de contador es 3. ¿Es igual a 3? Sí, correcto, porque ya es una condición verdadera, por lo cual se detiene. Y como ven ahí, pues son los últimos valores que se muestran. ¿Okay? Si deseamos, podemos incluso imprimir aquí un poco más de variables. Por ejemplo, aquí podemos ponerle contador. Ok, ponemos aquí luego que se ha incrementado, ok, e incluso aquí deteniendo bucle y imprimimos el valor para ver en qué momento se está deteniendo. Okay, entonces vamos a limpiar por aquí y ejecutamos. Entonces vamos a ver nuevamente qué sucede. Entonces tenemos la primera iteración, imprime 0, ok, lo que tenemos aquí. Pasará a incrementar su valor, pasará de 0 a 1. Entonces si luego imprimimos lo que vemos aquí, tendrá ya el valor de 1, ¿ok? Y empezará a comparar. 1 es igual a 3, en este caso no. Entonces volverá a ejecutarse desde la línea 4. Y nuevamente imprimirá el mensaje. Bucle infinito, contador igual, o el valor del contador, que en este caso será 1. Incrementa nuevamente su valor. Ok, y con esto prácticamente pasamos al valor de 2, como lo que vemos aquí, ok, que sería esta línea. Luego de eso, nuevamente realiza una comparación, entonces dirá, el valor de contador de la variable contador es 3, no, porque aún es 2, ¿cierto? Entonces nuevamente pasa a esta línea de aquí.
Luego nuevamente incrementa su valor, llegando esta vez al valor de 3. ¿Ok? Y pues simplemente ahora, como el valor es 3, simplemente se detiene. ¿Ok? Y por eso es que se muestra este mensaje también deteniendo el bucle. ¿Ok? Entonces ahí tenemos, digamos, un ejemplo de un bucle. Acuérdense, el bucle infinito siempre necesitamos definirle en qué momento tiene que detenerse, porque si no, él se ejecuta al infinito. ¿Ok? En este caso es esta condición. Entonces aquí hemos trabajado con un valor booleano, ¿okay? Que le estamos diciendo, digo, un valor numérico que le estamos diciendo cuántas veces tiene que repetirse este bucle, y pues cuando termina o llega a ese valor simplemente se detiene. ¿Okay? Se puede trabajar también con una cadena de texto si es lo necesario. Digamos, se trabaja mientras el valor sea, digamos, una A, luego tú incrementas a una B, cosas por el estilo. Entonces de ese modo pues la variable tiende a cambiar su valor. Importante eso, tienen que tener una variable que cambie su valor para que la condición pueda detenerse, ¿ok? O todo el bucle pueda detenerse. Perfecto, entonces seguimos con esto. Tenemos los bucles condicionales, ¿ok? Entonces los bucles condicionales son los que, del mismo modo, así como funcionan los bucles infinitos, donde tú le das una condición para que se detenga, también aquí existen los bucles condicionales, ¿ok? Donde tú le das una condición para que pues se detenga. Y aquí ustedes me dirán, pero entonces en este punto, ¿para qué me sirve un bucle while, que son los condicionales? ¿O cuál es la diferencia con el loop, con el bucle infinito? ¿Ok? Muchas veces sí necesitamos procesos que siempre se ejecuten hacia el infinito sin la necesidad de que se detengan, ¿ok? De repente cuando estás renderizando, por ejemplo, los que les gustan los videojuegos, ¿ok? Cada vez que se está visualizando las imágenes o ese intercambio de imágenes que se ve, ahí hay un bucle infinito detrás que, digamos, por cada vez que se ejecuta ese bucle está renderizando todo el, digamos, los gráficos de ese videojuego, ¿ok? Entonces, muchas veces es necesario un bucle infinito, ¿ok? Aquí, pues en el ejemplo no le hemos dejado que vaya al infinito, pero luego veremos un poco un caso real donde sí es necesario un bucle infinito, ¿ok? Que tiene mucha diferencia con el while. Ok, pero digamos que puedes hacer lo mismo con ambos, ¿ok? No es necesario, como dicen, utilizar para ciertas cosas el while o para ciertas cosas el loop. Puedes hacerlo con ambos del mismo modo. Ok, entonces aquí vamos a ver nuestro amigo while. Entonces, igual aquí tendremos que tener una variable que permita mantener, se puede decir, el estado de cuántas veces se ejecutará este bucle, porque él también tenderá de irse al infinito. ¿Okay? Entonces le decimos while. While significa mientras. ¿Okay? Mientras la condición sea verdadera, él se ejecuta. Y la condición va aquí. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí le vamos a decir mientras el valor de la variable contador sea mayor que 0, se va a ejecutar esto. ¿Okay? Y aquí, por ejemplo, vamos a inicializar con 5. Y vamos a ir una especie de cuenta regresiva, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1, hasta 0. ¿Ok? Eso indica que dentro del bloque de código del while necesitaremos hacer ¿qué? Hacer el cambio de este valor. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a imprimir un mensajito y aquí vamos a ir contando hacia atrás. Aquí discúlpenme con las tildes que mi teclado pues no tiene. Y aquí vamos a colocar contador. Y vamos a imprimir aquí, vamos a cambiar el valor de nuestra variable contador y por ejemplo aquí le vamos a decir que reduzca en 1. ¿Ok? Acuérdense que esto de aquí es igual que escribir contador, es igual a la variable contador menos 1. ¿Ok? Indica que a la variable o al valor que ya tiene la variable contador, que imaginemos empieza con 5, le restamos en 1 y ese valor le asignamos nuevamente a la variable. ¿Ok? Sobrescribimos nada más el valor actualizado. ¿Ok? De 5 pasará a 4, de 4 pasará a 3, de 3 pasará a 2 y así sucesivamente hasta que se detenga el bucle.
¿Ok? Entonces con esto ya tenemos, y por ejemplo aquí podemos agregar otro mensaje, por ejemplo para decirle después del bucle, por ejemplo. Ok, nuevamente repito, disculpen con las tildes, mi teclado no tiene tildes y pues me dificulta escribir tildes. Ok, entonces quienes son puristas del español no se vayan a molestar si estoy escribiendo sin tildes. Ok. Y si escribo por ahí algún error ortográfico, me lo hacen saber también en los comentarios. Perfecto, entonces aquí vamos a ejecutar esto. Vamos a ver si es que funciona en realidad. Porque me parece que aquí nos falta agregarle así, ¿no? Si no, no se va a imprimir la variable. Entonces vamos a ejecutar. Entonces, y aquí tenemos. Entonces, nuestro aplicativo empezará con el valor 5, ¿ok? Y del 5 irá decrementando su valor. Entonces, lo primero que imprime es aquí, contando hacia atrás. Por ejemplo, se empieza con 5, pasa a la siguiente línea y resta su valor. Resten 1, de 5 pasará a 4, nuevamente pasa a esta línea, ¿ok? Porque se vuelve a ejecutar todo esto. Y con eso tenemos pues 5, 4, 3, 2, 1. ¿Ok? Y cuando llega a 0, porque cuando tendrá el contador será 1, aquí decrementándolo llegará a su valor de 0. ¿0 es mayor que 0? No, correcto. Entonces, por esa razón es que todo este bucle se te detiene, ya no sigue ejecutándose. ¿Ok? Y luego simplemente pues ejecuta este otro mensaje que está después del bucle. ¿Ok? Ahora, aquí podemos hacer uso del debugger, ¿ok? O la depuración para ver un poco cómo va yendo. Si tienen Visual Studio, pues aquí se puede, si ven aquí hay una opción que dice debug, ¿ok? Significa que yo puedo colocar puntos de interrupción. Para colocar puntos de interrupción basta irse a la parte izquierda y ven aquí que aparece un puntito rojo. Ustedes presionan ahí y con eso cada vez que se ejecute el aplicativo pues se detiene para que tú analices las variables, ¿ok? Esto es importante porque te permite depurar y ver cómo está cambiando la información mientras se está ejecutando. Entonces vamos a ver por aquí algo rápido. Entonces ejecutamos aquí y aquí, como ven, se ejecuta el depurador de Visual Studio Code. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos contador. Si ven aquí, la variable local tiene contador igual a 5. ¿Ok? Si pasamos a la siguiente con esta flechita que aparece aquí en la parte superior, es más, vamos a reducir esto. Si pasamos a la siguiente línea donde hemos puesto nuestro punto de interrupción y aquí tenemos, se puede decir, contador, lo estamos decrementando, ¿ok? En 1. Hasta ahí todavía 5 porque recién se va a ejecutar esa línea. Si yo ejecuto, ¿ok? Y ahora ven, ahora el valor de contador tiene 4. ¿Ok? Entonces por esa razón aquí imprimirá pues ese mensaje de 4. ¿Ok? Y esto lo podemos ver aquí. Entonces si vamos, ¿dónde estaba la consola? Aquí. Entonces si seguimos ejecutando, vamos a seguir esto que nos molesta. ¿Ok? Con eso, por ejemplo, ahí vemos 4, seguimos y el valor se transforma a 3 que ven aquí en esta parte de la derecha. ¿Ok? Las variables locales. ¿Ok? Vamos a reducir todo esto para que no moleste, ¿ok? Y así pueden ir viendo cómo decrementa el valor. Pues ahora es 2, ¿ok? Es más, si desean podemos agregar otro punto aquí y con eso seguimos evaluando las condiciones, ¿no? Por ejemplo, ahí es 1, ¿ok? Y ahí simplemente se ha detenido, digamos, el depurador porque el aplicativo pues ha terminado de ejecutarse, ¿ok? Entonces de ese modo también ustedes pueden ver paso a paso o línea por línea cómo va cambiando el valor de o las variables que ustedes tengan definidas, ¿ok? Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Entonces, eso fue el bucle while, ¿ok? De otro modo también tenemos el bucle iterador, el clásico for, ¿ok? Esto normalmente se utiliza cuando tú tienes elementos de, digamos, una dimensión conocida, ¿ok? Porque tú recorres desde el primer elemento hasta el último elemento, o si tienes ciertos rangos, digamos, del rangos que van del 0 al 1, pues lo puedes utilizar, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo se utiliza. Vamos a desactivar estos puntos de interrupción y aquí vamos a definir
un for. Entonces, se puede definir del siguiente modo. For, y aquí podemos definir una variable, por ejemplo, i de iterador, ¿ok? Y aquí le vamos a decir en, o sea que va a crear una variable que se va a llamar i cada vez que recorra ciertos valores. Y aquí le vamos a decir, por ejemplo, desde el 1 hasta el 3, ¿ok? Que incluye el 3, significa que va a ir del 1, 2 y 3, ¿ok? Y aquí vamos a imprimir nuestro mensaje, por ejemplo, es valor, y aquí imprimimos el valor de i. El i normalmente se utiliza en informática como índice, ¿ok? Pero puede ser cualquier nombre, ¿ok? Por ejemplo, aquí puede ser un número, ¿ok? Un num, y con eso tenemos ahí, ¿ok? Es una variable. Entonces, con esto nosotros estamos diciéndole, créame la variable num, ¿ok? Y asígnale el valor de cada uno de los valores que se generan en esta instrucción in, ¿ok? Que él va a generar desde el 1 hasta el 3. ¿Ok? Entonces aquí no es necesario pues detenerlo porque él solamente se va a ejecutar en este rango de valores. ¿Ok? Si nos vamos aquí a nuestra terminal y aquí ejecutamos esto, simplemente vemos valor 1 y valor 2. ¿Ok? Entonces de ese modo es como empezamos a trabajar con los valores. ¿Ok? Si aquí quisiéramos incluir el 3, basta agregar el igual. Eso indica que va desde el 1 hasta el 3 incluyéndolo a él. ¿Ok? Eso indica que ahora si ejecutamos esto va del 1 al 2 y al 3. ¿Ok? Esa es la diferencia entre esto. Con el igual incluye el último valor que tú le especificas y sin el igual solamente va como si fuera un menor, ¿no? Desde el 1 hasta el 3 menor que 3. Entonces si volvemos ahí a ejecutar, como ven tenemos 1 y 2. Entonces con el símbolo del igual te permite incluir, digamos, ese valor. Se vuelve un rango cerrado que se llama en la matemática, ¿no? Rangos abiertos y rangos cerrados. Con el igual es un rango cerrado, ¿ok? Y sin el igual sería, digamos, un rango abierto. O era al revés, algo así. ¿Ok? Entonces ahí tenemos los rangos, ¿ok? Uno que incluye el valor y otro que no incluye el valor. Entonces con eso tenemos ahí nuestros bucles, ¿ok? El bucle for. Pero también lo podemos utilizar, digamos, cuando tienes una lista de valores. Por ejemplo, aquí puedo definir, vamos a definir esto de acá, nuestras frutas. Ups, ¿qué pasó? Entonces vamos a definir por aquí nuestras frutas y vamos a definir, por ejemplo, ¿qué les gusta por aquí? Una manzana, ¿ok? La cereza. ¿Qué otra fruta por aquí? Vamos a ver aquí qué más hay en el ejemplo. Hay por aquí la banana, ¿no? Un clásico plátano que se conoce en algunos lugares. Entonces la banana. Y tenemos ahí. Entonces tenemos un arreglo de strings, ¿ok? Strings literas. Luego vamos a ver un poco este tipo de dato, ¿ok? Y pues son los nombres de frutas, ¿ok? Y es, como ven, un arreglo de 3 valores. ¿Ok? Si recordamos, pues los arreglos tienen una longitud fija. Entonces, si acá necesitamos iterar o recorrer cada elemento de este array, pues simplemente hacemos aquí for fruta. Acuérdense que después del for podemos definir una variable sin la necesidad de decir for let. ¿Ok? Entonces aquí podemos decir for fruta in frutas punto iter. ¿Ok? Porque como este es un arreglo, tiene un método, ¿ok? Que son funciones que están asociadas a ciertos tipos de datos que nos permiten, en este caso, realizar ciertas operaciones adicionales, que en este caso es el iter que permite iterarlo uno a la vez, ¿ok? Iterar significa iterar uno a la vez. Y aquí pues puedo colocar un println y por ejemplo fruta valor y aquí imprimimos el valor de la variable fruta. ¿Ok? Entonces si ahora ejecutamos esto, tenemos aquí el valor de la fruta, nos recorre manzana, luego tenemos cereza y lo último tendríamos banana. ¿Ok? Entonces de este modo es como tenemos prácticamente los diferentes bucles para poder recorrer, ¿ok? Elementos que tienen una longitud conocida
o elementos que no tienen una longitud conocida. Entonces, cuando no se conoce la dimensión de una determinada variable, entonces podemos utilizar los bucles while o el bucle loop, ¿ok? O si se conoce la dimensión, como en el caso de un array o de un rango de valores, pues ahí utilizamos el bucle for. Entonces recordemos el bucle for. Su instrucción es la siguiente, o su sintaxis. Tenemos aquí la palabra for reservada, aquí va nombre de variable, ¿ok? Luego viene el operador in, ¿ok? Esto es importante, todo lo que marco así entre corchetes son palabras reservadas, y luego aquí va, digamos, tu variable, ¿ok? Variable que normalmente tiene que ser iterable. ¿Okay? Entonces, este es su sintaxis. Tienes la palabra reservada for, tienes el nombre de una variable que él construye mientras cuando va a ejecutar toda esta instrucción, la palabra reservada in, y luego una variable que permita ser iterable. ¿Okay? Con variable iterable me refiero a que pueda ser recorrido valor por valor, ¿okay? Uno a la vez. ¿Okay? Eso significa iterar, un valor a la vez. ¿Okay? Y ese es su sintaxis. Entonces, lo que él hace es, de esta variable iterable, obtiene su valor cuando, digamos, empezará a recorrer este arreglo, y este primer valor lo asignará a fruta. Cuando ejecuta este bloque de código, pasará al siguiente valor, tendremos el valor de cereza y le asignará a la variable fruta. Luego ejecutará este bloque de código y pasará al siguiente valor. En este caso será banana, lo asignará a la variable fruta, y por eso es que en la variable fruta podemos recuperar el valor asociado de esa iteración. ¿Ok? Entonces, para esto sirven los iteradores. Perfecto. Algo que ya hemos visto anteriormente con nuestro bucle infinito es el clásico break. ¿Ok? Entonces, el break es como si fuera un modo para decirle al bucle que se detenga. ¿Ok? Es como si fuera una parada de emergencia, como vemos aquí. Entonces, ante cierta operación, nosotros le diremos al bucle detente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí vemos un ejemplo donde dice si el valor de i, de esta variable i, llega a 10, si el valor de i es 5, entonces se detiene el bucle. ¿Ok? El break se puede utilizar tanto con el while, tanto con el loop o con el for. ¿Ok? Con estos tres tipos de bucles se puede utilizar con el objetivo un poco de detenerlo. O sea, si llega a esa condición, se detiene y ya no evalúa el resto de valores. ¿Ok? Porque si son 10 valores a evaluar, él solamente evalúa hasta donde tú le digas break. Si él ya llega a un break, simplemente se detiene y ya no continúa evaluando el resto de valores. Vamos a ver este caso, ¿ok? Entonces vamos a definir por aquí este bucle. Entonces aquí vamos a definirle, vamos a hacerlo todo en uno solo. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a decirle un num y aquí le decimos y hasta el 10, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, como vemos aquí en nuestro ejemplo, le estamos diciendo que vaya desde cierto valor hasta otro valor, ¿ok? De un rango en específico, ¿ok? Del 1 al 10. Bueno, aquí igual le estamos dando. Aquí, digamos, está incluyendo el valor. Entonces lo vamos a hacer diferente. Y luego aquí le tendremos que decir en qué condición necesitamos que se detenga. Entonces, por ejemplo, le vamos a decir que cuando el valor que está recorriendo sea 5, ¿ok? Aquí vamos a hacer un break, ¿ok? Entonces vamos aquí a imprimir el mensaje para ver algún resultado. Entonces vamos a imprimir esto, ¿ok? Entonces esto se debería ejecutar solamente las primeras 5 veces, ¿ok? Entonces vamos a limpiar por aquí, ejecutamos y ahí tenemos, ¿no? Cuando 1 es 2, 3, 4 y 5. Y una vez que llega a 5 se detiene, basta, no continúa con los siguientes valores que tiene que trabajar, ¿ok? Porque recordemos que aquí él va desde el 1 hasta el 9, ¿ok? Del 1 al 9 empieza a verificarse,
¿okay? Si comentamos esto, por ejemplo, pues aquí veremos que él va desde el 1 al 9. ¿Okay? Si vemos ahí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ok? Entonces él va del 1 al 9. Si nosotros le agregamos nuestro break, con eso simplemente nosotros le decimos en qué momento se tiene que detener ese bloque de código. ¿Okay? Ahí disculpen un poco, el perrito quiere salir a pasearse, está haciendo un poco de bullying. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí puedo tener, si el número es igual a 1, entonces por ahí prácticamente tenemos número es 1 y pues simplemente se termina su ejecución ahí. ¿Ok? Entonces para eso sirve el break. El break es como decirle, detente hasta aquí trabajas, basta. Por hoy has terminado, no continúes con el resto de valores. ¿Ok? Luego tenemos otro simpaticón que se llama el amigo continúe. ¿Ok? El continúe permite, en vez de hacer se puede decir, detenerse en modo forzado, con el continúe te permite saltar solamente esa, digamos, en esa condición. Condenado perro. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Si tenemos, por ejemplo, este bucle de este rango, pues aquí le podemos decir, por ejemplo, si el valor de número módulo 2, para quienes no sepan, con el módulo 2 pues vamos a ver si es que el número es par o impar. Entonces, si es número par, lo que vamos a hacer es aquí le vamos a decir continúe, o sea que vamos a decir que se salte esta condición. ¿Ok? Aquí nos falta algo más, tendría que ser así. ¿Ok? Si digamos, el módulo 2 es 0, o sea que no tiene ningún residuo, pues digamos que es un valor par, ¿ok? O es un número par. Entonces por aquí vamos a imprimir el valor de número, ¿ok? Y con esto lo que va a suceder ahora es que cada vez que vamos a hacerlo un poco diferente, vamos a agregarle tal cual hemos pensado en el ejemplo, que quería hacer otro ejemplo diferente, vamos a hacerlo así y ahora les diré por qué. Entonces, por ejemplo, aquí estamos ejecutando del 1 al 10, bueno, del 1 al 9, perdón. Entonces, cada vez que sea un valor par, él va a hacer un salto. Indica que hasta aquí se va a ejecutar. El resto de líneas, ¿ok? Indica que desde la línea 4 hasta el 6 lo va a ignorar, ¿ok? Como si no existiera, siempre y cuando cumpla esa condición, que en este caso es si el residuo de la división pues es 0, ¿ok? Y por esa razón aquí vemos solamente los números impares que se están imprimiendo, ¿ok? Pero él, digamos, evalúa todos los casos. Si nosotros aquí colocamos num is, aquí imprimimos num y aquí colocamos num2 para saber cuál es el primer num, es el que está arriba, y num2 es el que está a la parte inferior. Entonces, por ejemplo, si nosotros ejecutamos esto, ¿ok? Vamos a ver aquí. Como ven, el número empieza en 1. Número 2 es lo que llega aquí. Luego aquí, como ven, num es 2, que sería esta primera línea de la parte de la línea 3. Y luego se salta directamente al número 3, o sea que evaluó 2 y 3 y ya no llegó a esta parte de aquí. ¿Ok? ¿Esto por qué? Porque con este if le estamos diciendo que si él trata de hacer su división, ¿ok? Y ve si prácticamente el número es par, simplemente salta, pasa a la siguiente iteración, ¿ok? Entonces el continúe sirve para decirle a nuestro programa que salte de esa iteración, que no continúe desde esa línea de código y pase a la siguiente iteración, o sea, vuelva a evaluar el próximo valor, ¿ok? Entonces, si tenemos un rango del 1 al 5 y nuestra condición solamente dice que o tiene que saltarse los números pares, por ejemplo, entonces solamente imprimirá ciertos valores, ¿ok? Entonces recordemos ahí, el break sirve para detener la ejecución de todo el bucle, ¿ok? No evalúa ningún otro valor luego de ese break. En cambio, con el continúe solamente saltas esa iteración, ¿ok? Si tiene que evaluar 5 veces o tiene que ejecutarse 5 veces el bucle, tú ejecutas 1, 2. Si aquí le dice que salte, entonces
de esa línea se detiene y pasa a la siguiente interacción y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces el continúe, digamos que nos permite manejar este tipo de saltos, ¿ok? Porque ya el resto de código no se ejecuta. ¿Ok? Es muy útil en este tipo de casos. Y bueno, con esto hemos terminado, ¿ok? El tema de bucle es un poco complicado. Más adelante veremos algunos casos un poco más particulares para que ya se empiece a comprender un poco mejor. Entonces, hagamos una pequeña recapitulación de lo que hemos visto en esto. Entonces, tenemos las condicionales. Las condicionales son simples, acuérdense. Siempre existe una condición que tiene que ser verdadera para que se ejecute cierto bloque de código, ¿ok? Entonces, de ese modo tú puedes tener diferentes condiciones anidadas, ¿ok? Una conectada a la otra. Si sucede esto, hago esto. Si no sucede esto, puedes verificar que si sucede otra vez esta otra condición y realizo otra operación, ¿ok? Puedes tener if, else, o if, else, if y todos los casos que tú necesites, ¿ok? Siempre recordemos que esto hay que tener mucho cuidado al momento de utilizarlo. ¿Ok? También hemos visto el tema de la coincidencia de patrones que nos permite evaluar ciertos valores, ¿ok? Que pueda tener una variable, y RAS siempre nos obliga a verificarlos todos, ¿ok? Y recordemos que con el guión bajo vamos a capturar el resto de valores, ¿ok? Dentro de un match, si nos interesa capturar cualquier otro valor que no esté definido en nuestro caso, pues agregamos el guión bajo, que sería el valor default que se utiliza en otros lenguajes de programación. Luego hemos visto el tema de los bucles, un bucle infinito. Acuérdense que este se ejecuta hasta que tú le digas cuándo se tenga que detener, ¿ok? Que su comportamiento por defecto es al infinito, ¿ok? Él está pensado para no detenerse, ¿ok? Pero tú le puedes decir en qué caso se puede detener utilizando el break. Acuérdense, con el break podemos detener de forma forzada a un bucle. También hemos visto el bucle condicional, que es el llamado while, que mientras sucede una condición, él se ejecuta. ¿Ok? Mientras sea verdadera esa condición, él se ejecuta. Por ejemplo, aquí teníamos que él se va a ejecutar siempre y cuando el número sea mayor que 0. ¿Ok? En algún momento el valor del número no será mayor que 0, entonces simplemente se detiene. ¿Ok? Luego tenemos el bucle iterador, que permite recorrer rangos cerrados, rangos abiertos, ¿ok? Y pues podemos tener incluso, o podemos recorrer los arreglos, ¿ok? Puedes ir elemento por elemento, ¿ok? De todo ese arreglo, ¿ok? Recordemos entonces que el for, su sintaxis es la siguiente: la palabra for reservada, el nombre de una variable donde vas a asignar los valores de cada iteración que va a ir realizando el bucle, ¿ok? Si son 3 elementos, recorrerá 3 veces, se va a ejecutar ese bucle. Entonces, el valor que se va a almacenar ahí será pues el valor que tenga tu arreglo. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo tenemos manzana. Ese manzana en la primera interacción se asignará como valor a la variable fruta y luego lo podrás utilizar. En la siguiente interacción, que sería la segunda, tomará el valor banana y lo asignará a la variable fruta y podrás utilizar esa variable fruta, y así sucesivamente con cada valor que exista en tu arreglo. Entonces podríamos decir que esa variable que va después del for es una variable mutable, o sea que va cambiando su valor cada vez que se ejecuta o cambia la interacción del bucle, ¿ok? Uno a la vez lo va recorriendo, tengamos eso en cuenta. ¿Ok? Como últimas cosas para terminar en este capítulo, hemos visto el famosísimo break. Con el break se detiene, es como decirle parada de emergencia a un bucle y no se vuelve a ejecutar. Una vez que se detiene, no se ejecuta. ¿Ok? A diferencia que con el continúe, tú solamente te detienes en esa línea, el resto de líneas que están en la parte inferior no se ejecutan, pero pasas a la siguiente interacción. ¿Ok? Eso indica que si tienes 5 iteraciones, él siempre se va a ejecutar las 5 veces, pero solamente se va a ejecutar el código que se encuentre en las líneas superiores al continúe.
Todas las líneas que se encuentran en la parte inferior del continúe no se ejecutan. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo, tenemos el print line se encuentra después del continúe, indica que esa línea no se ejecuta. ¿Ok? Solamente se ejecutan los que están en la parte superior. ¿Ok? Pero el bucle sí recorre desde el 1 hasta el 5. ¿Ok? Porque este es un bucle que incluye el valor. ¿Ok? Entonces recorre del 1 al 5, pero solamente se ejecutan las líneas que se encuentran en la parte superior del continúe. En este caso tenemos una condición, entonces cada vez que sucede esta condición o es verdadera esta condición, ese continúe obliga a saltarte a la siguiente iteración. ¿Ok? ¿Ok? Como dice ahí, salta este paso y ve al siguiente. ¿Ok? Y bueno, con eso hemos terminado nuestro primer capítulo. Gracias a todos.